Pueden sentarse los que están de pie, los jóvenes y los adolescentes pueden subir. Los jóvenes y los adolescentes pueden subir. Que allá está la líder de jóvenes esperándolo. Bueno, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Hay unas preguntas interesantes en este pasaje, y es que el apóstol Pablo le tocó prácticamente enfrentar a una religiosidad que se quería acomodar en el pecado constantemente, y que aún querían atrapar la cultura romana, el cual trae sobre Israel, sobre el pueblo judío, no solamente esclavitud, sino muchas desgracias espirituales. Los romanos de ese tiempo tenían sus dioses, dioses que evolucionaron, porque esos dioses no se han acabado ni se extinguieron. Ellos evolucionaron y ahora ustedes los ven de otra manera, tomando la forma divina que está allá arriba. La Biblia dice: no harás imagen de lo que está allá arriba. Nada de lo que está allá arriba vas a tomarlo y lo vas a convertir en una imagen de yeso, de madera o de palo. Eso lo dice la Escritura, pero el religioso anuló el texto para sostener su religiosidad. Fíjese, es la única manera de convencer, diciéndote que algunas cosas son aceptables en el reino y que no tiene nada de malo, que pecar y rezar es empatar, es 1-1 o 0-0. Y a su nombre. Los primeros 5 capítulos de Romanos han tratado con la justificación. Pablo viene describiéndoles a ellos sobre la justificación. Justificación que no tiene nada que ver con nuestra conducta mala. Yo no me puedo justificar delante de Dios de que yo no puedo hacer esto en el reino porque, Señor, tú sabes que yo no lo puedo hacer. No. Es la justificación de Cristo como Salvador para Israel, para el pueblo judío. Es una lucha constante porque Pablo viene hablando del evangelio de salvación, pero el pueblo judío, sometido a una esclavitud y a una cantidad de barbaries, siguen con la misma tradición impulsada por los mismos religiosos. Y por eso Pablo confronta al pueblo. En el capítulo 5 habla de la justificación, de los resultados. Luego les habla de Adán, de quién es Adán y cómo entra el pecado. Y luego les habla de quién es Cristo y cómo nos vino a rescatar. ¿Cuántos son rescatados aquí por Cristo? En el capítulo 6 trata con la santificación. Si usted lo lee, usted tiene que estar santo. La palabra santificación significa consagración, apartado para el servicio a Dios. Yo siempre estoy listo para el servicio. ¿A quién? Estoy apartado. Consagración, estar unido a Cristo. Esta palabra se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 19 y versículo 22. Pero también en Romanos 6 trata
con preguntas importantes. Si usted lee el capítulo se da cuenta que Pablo comienza a hacer preguntas. Pero Pablo también responde, en ninguna manera. Hace la pregunta, pero les ayuda en la respuesta. Y eso es lo que está haciendo Dios con el pecador. Les habla y les habla, les pregunta y les pregunta, pero al final, como el pecador sigue siendo el mismo, entonces les entrega una respuesta, y respuesta que encontramos aquí en este libro constantemente. Yo creo que si tú no tienes esa capacidad de hacer una exégesis grande en la Escritura, y tú le oras al Señor, le dices al Espíritu Santo, yo quiero que tú me hables. Y por eso cada vez que yo abra la Biblia, necesito que tú me entregues un mensaje de fortaleza, un mensaje de bendición, un mensaje que me llene a mí, mi vida espiritual, mi familia. Estoy seguro que el Espíritu Santo hará siempre ese trabajo, solo si tú estás dispuesto, si tienes esa disposición. Pero no justificarte que como yo no entiendo, por eso es que yo no la leo. Ahí es donde la presencia del Espíritu Santo está bien lejos. Pregunta número 1, ¿cómo debo vivir la vida cristiana? ¿Cómo debes vivir tú la vida cristiana? ¿Cómo puedes tener victoria y dominio sobre el pecado? ¿Cómo? Porque hay cristianos que no han podido superar el pecado. El pecado está ahí, enseñoreándose. Ya se volvió señor. Cristianos que cantan, predican, hacen cosas extraordinarias, pero el pecado se enseñoreó sobre ellos y no salen. Es que el Señor sabe que yo no puedo dejar esto o aquello. Los de atrás sí escuchan bien. Sí. Ok. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. ¿Cómo puedo vivir o cómo puedes tú vivir una vida consagrada al servicio del Señor Jesucristo? ¿Cómo? Es una pregunta. ¿Cómo puedes tú vivir consagrado a Cristo? Porque es completamente difícil. Tienes que vivir una vida digna ante tu familia. Tienes que estar en paz. Mantener el amor en el matrimonio. Tener una vida espiritual en comunión con otros hermanos. No solamente con los de aquí, sino con los de las demás iglesias. Independientemente de la religión que sea. Fíjese. Una vida consagrada. Pero no para decir, no para juzgar, no para hacer X o Y cosas que al Señor no le gusta dentro del reino. ¿Cómo puedes tú ser libre de la esclavitud del pecado? Cristianos que no dejan el cigarrillo, cristianos que no dejan el alcohol, cristianos que no dejan... Hay una cantidad de cosas. ¿Cómo puedes tú ser libre? Pablo le entrega las garantías. Y todavía el pueblo sigue esclavizado con Roma. Y siguió esclavizado. Solo algunos reaccionaron a eso. ¿Qué tengo o qué tienes que hacer tú para vivir una vida que agrada a Dios? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Porque una de las cosas es mostrar testimonio. Tú tienes que mostrarle a los demás que Cristo vive en ti. Eso es lo que tú tienes que mostrarle. Porque ya el pecado no reina sobre tu vida. Pero si el pecado reina sobre tu vida y tú estás mostrando a Cristo, entonces el mundo va a tener una justificación para señalar al cristianismo. Por eso es que yo no soy evangélico. Por esas razones que yo no soy evangélico. Justificación que no tiene, no tiene justificación. Porque si yo veo a otro haciendo mal, ¿por qué voy a decir, no, es que yo no lo hago porque como yo estoy bien? No.
y a su nombre. En Romanos capítulo 6, escucha con atención, Pablo le habla a una audiencia judía explicándoles de qué manera un cristiano debe tener una vida espiritual consagrada a Dios. Eso es lo que muestra Romanos capítulo 6. Si viene hablándole de la justificación de Cristo, del Evangelio, de algunas correcciones, Pablo dice en el versículo 1, ojo, no debes continuar en el pecado. Versículo 2, no debes vivir en el pecado, no debes continuar, no debes vivir, dice Pablo en el versículo 2. Versículo 4, andar en novedad de vida. Bueno, a ver cómo. Yo diría que ese es el tipo de vida. Sí, es el tipo de vida que se justifica para decir que Dios no es malo y que el Señor lo acepta de igual forma. Versículo 6, no servir al pecado. Hay muchos que le sirven al pecado. No solamente lo tienen, sino que le sirven constantemente. Cristianos que no pueden dejar la mentira. Les recuerdo, iglesia, que el Espíritu Santo me dijo que les dijera que el diablo es mentiroso. ¿Y padre de qué? Lo que significa que el cristiano que está constantemente en la mentira es hijo de ¿quién? La simiente de Dios, la semilla, Cristo no mora en él. Por eso hay que alejarnos. Y esa es la invitación de Pablo: muertos al pecado. Ya el pecado no reina más en mi vida. No permitir que el pecado reine sobre nosotros. Versículo 13, servir a Dios con nuestros miembros, con todo lo que tenemos. Servirle a Dios, dice Pablo en el versículo 13. En el versículo 14 dice, no estar bajo el dominio del pecado. O sea, Pablo hace una serie de advertencias para luego decirnos en el 19 y en el 20, pilas que tienen que vivir en santidad. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Nadie puede ver a Dios. Sin santidad nadie verá. Se puede cantar, se puede hacer cosas extraordinarias, se puede, pero no. Dice la palabra que no vemos a Dios. No lo vemos. Es como cuando el Señor te está mostrando, te muestra y te muestra y te muestra, y tú simplemente estás mirando hacia los lados. No lo acepto. No, yo sé que eso no es así. Yo sé que eso no es así, porque el Señor ya me lo... Y el Señor mostrando de una u otra manera, pero sosteniéndonos siempre en ese concepto. No lo acepto. Eso es lo que hace la teología de la liberación y la teología de la prosperidad. No te preocupes, y por eso es que mandan videos en las redes sociales. Y por eso es que tú quedas atrapado en las redes sociales. Todavía el Señor te muestra físicamente que estás en un error. Corrige tu pensamiento, porque vas a tener una enfermedad mental y tú sigues apoyándote en el mismo concepto. Fíjese. Porque el Señor nos muestra de muchas maneras. A veces creemos que el Señor nos muestra. No, en la prédica me va a mostrar. No, el Señor te muestra. Tú sales y te muestra por este lado, te muestra por el otro. El propósito de Dios es salvarte. Pero si tú dices, Señor, ni me importa, ni me interesa, yo sigo este camino y punto. Es como cuando hay iglesias que siguen una doctrina errónea. Entienden y saben que están errados y todavía siguen. O entre comillas, doctrinas que son buenas
y que el predicador, el líder de la iglesia, está mal y no, yo lo sigo. Yo lo sigo justificándose. Y a su nombre. Es interesante la aplicación del énfasis hermenéutico, porque no está sobre hacer, sino sobre saber. Pablo les está diciendo, tienen que saber. Pero ellos estaban diciendo, es el hacer, porque seguían a Yahvé y estaban bajo la ley. Y además de eso, adoptaron doctrinas romanas. Vengan para acá, todas las doctrinas romanas. Y dijeron, no, para no estar esclavizados tenemos que vivir como los romanos. Así hay cristianos que se esclavizan en el pecado. Para tener victoria debo saber, escucha con atención, para tú tener victoria en una vida espiritual debes saber ciertas cosas. No es que yo necesite hacer algo. Ah, que necesito vestirme como bien. Voy a abrir un paréntesis aquí. Yo me veo raro como con esta ropa. Ustedes no me ven raro. No sé, me siento como raro. Y a su nombre. No es que yo necesite hacer algo, sino que yo necesito saber algo. En el versículo 11 dice, consideraos. Dice Pablo, consideraos. Es para afirmar que tú deberías estar muerto al pecado y vivo para Dios por medio de Cristo. Fíjate. ¿Qué necesitas hacer? Dejar el pecado. Eso es lo que necesitas saber. Y es lo que Pablo está mostrando a todos. En el versículo 13 dice, preséntense. Presentar. Algo interesante, a Dios como vivos y no como muertos, como instrumentos de justicia. A Dios como vivos y no como muertos. ¿Cuántos se presentan a Dios como muertos? Porque hay muchos que se presentan ante Dios como muertos. Pero no me refiero a la parte física, no, porque también hay muerte espiritual. ¿Sabían ustedes que se puede cantar, se puede hacer muchas cosas, pero hay cristianos que así haciendo esa cantidad de cosas están muertos espiritualmente? Y muchos dicen gloria a Dios, amén, aleluya, y no tienen la capacidad de discernir de que estos líderes están muertos espiritualmente. Las tres palabras claves de Romanos son saber, versículo 3, versículo 6, versículo 9, considerar, versículo 11, y 3, presentar, versículo 13. Es lo que hace el Señor, mostrándole a su pueblo por medio de Pablo de que tenían que hacer morir el pecado. El propósito de Dios, miren, en el tiempo que va corriendo, porque si bien el tiempo corre muy rápido, porque ya hoy estamos en febrero, ¿hace cuánto no estábamos en diciembre y ya estamos en febrero? La pregunta es, ¿tú has muerto el pecado? ¿El pecado domina sobre tu vida? ¿La simiente del pecado todavía está? Número 1, el creyente tiene que saber los hechos. Estos hechos están centralizados en la muerte y la resurrección. Si tú lees el pasaje te das cuenta cómo Pablo especifica punto por punto. Estos hechos se centran en lo que Cristo ya ha realizado en su muerte y su resurrección. Su obra terminada. El énfasis no está en lo que yo hago, sino en lo que Cristo ya ha hecho en mí.
Ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Y lo que hacía en el pasado, ya no lo hago en el presente. Lo que hacía en el 2021 no tiene que venir conmigo, ¿o sí? Por eso tenemos que corregir los pasos. Yo creo que tú estás aquí y te perfilas para mantener esa vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Por algo estás aquí. Número 2, el creyente tiene que considerar o contar con esos hechos, considerar que son verdad. La fe es la clave. La fe fija la mirada en los hechos de la palabra de Dios y los considera ser la verdad. La fe dice amén a los hechos de la palabra de Dios. La fe dice sí, es cierto, yo estoy muerto al pecado y vivo para Dios. Por eso la fe es, Pablo dice más adelante en el capítulo 10, la fe es por el oír. Por eso ya el pecado no reina en mí. Ya el pecado no reina en mí. Si bien nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, no podemos justificarnos. Es que el Señor sabe. Porque esa no es la garantía que te va a llevar al reino de los cielos. La garantía es que tú seas santo y sin mancha. Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 dice: yo conozco tus obras. Proféticamente dice el Señor: yo conozco las obras de Peniel, del templo de la iglesia interamericana Peniel. Yo conozco tus obras, dice el Señor. No te justifiques. Por eso hay que reflexionar ante la palabra de Dios. Número 3, el creyente en Cristo debe presentar o someter sus miembros a Dios como alguien que está vivo entre los muertos. Versículo 13, como una nueva criatura en Cristo, él se da cuenta de que debe presentar para el servicio del Rey todo lo que tiene, porque sea él a quien sirve. ¿Cómo te presentas ante Dios? Porque en muchas ocasiones se presenta ante Dios, pero se sigue siendo la misma persona. Es cómo me estoy presentando yo ante Dios. Mire, a veces hasta se cometen pequeños errores. A nosotros nos pidieron oración por la enfermedad de un familiar, pero nunca nos especificaron qué clase de enfermedad. No sé si era que tenían miedo o les daba vergüenza. Y nosotros comenzamos a orar. Mi esposa y yo hacemos una maratón de oración y tomamos las peticiones y comenzamos a orar. Pero cuando un hermano tiene una oración específica, tomamos esa oración específica. Hace unos días nos enteramos de que el cáncer hizo metástasis. Y mi esposa regañó. Yo no he hablado con ella, no se congrega con nosotros. Yo no he hablado, pero mi esposa la regañó. Dice el Señor: pedís, pero pedís mal. Fíjate, nosotros oramos por el cuerpo. Yo decía: Señor, dolor en la cintura, en el nombre de Jesús. Señor, en los pulmones, de pronto Omicron está haciendo algo. Señor, una migraña. Señor, Señor. Pero nunca le dije: Señor, un cáncer. Yo creo que nosotros debemos ser específicos cuando estemos ante la presencia del Señor, porque Él es el que hace la obra.
Algo que me sorprendía de esa hermana es que mi esposa le decía, sujetémonos a la voluntad de Dios. Y ella decía, no, es que el Señor la va a sanar. Y mi esposa, oremos por la... Es que el Señor la va a sanar. Claro. Y después ella nos dijo en qué parte se doctrinaba. Y ahí es que allá decretan por encima de la palabra de Dios. No es malo decretar, pero acuérdate que tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios. Algo interesante, el creyente en Cristo debe presentar o someter sus miembros, todo su cuerpo, ¿a quién? A Cristo, a Dios. Es la invitación que Pablo hace en el texto. Pero Pablo también por allá en el capítulo 7 nos habla de la siguiente manera. Entendiendo en qué situación estamos muchas veces. Dice Pablo en el capítulo 7, versículo 14 y 18, las cosas que quiero hacer no las hago, y las cosas que detesto, las cosas que quiero hacer no las hago, y las cosas que detesto, esas cosas hago. Dice Pablo, deseo hacer la voluntad de Dios, pero no puedo hacer lo que es recto. Y añade diciendo, mientras más asiduamente trato, tanto más perezco en fracasar. Eso es lo que pasa cuando el creyente no toma una decisión. Decisión que se debe tomar para dejar el pecado. Lo dejo y punto, en el nombre de Jesús. Se va, ya no más. Le sirvo a Cristo y no dejo de buscarlo. Medito de día y de noche. Me alimento con lo que Dios me quiere entregar. No me alimento de las redes sociales, porque hay una cosa extraña. Si tú te congregas aquí en el Templo Interamericano Peniel, ¿por qué tienes que buscar alimento en otro lado? ¿No es extraño? ¿Puede uno entender en su corazón de que posiblemente el alimento producido por los predicadores que están aquí no los satisface? O simplemente quieren seguir a otros, no importando hacia dónde van. Y lo digo porque tenemos que cuidar la vida espiritual. Hay que cuidarla, porque Jesucristo viene en cualquier momento. En cualquier momento viene. O en cualquier momento nuestro Dios te dice, te necesito, ven. Como le pasó a un pastor, ya murió. Fue a participar de un evento grande y él se sentó en la parte de atrás con su esposa, y luego se levantó un siervo del Señor, un pastor entregado a Dios y que tenía ese don de profecía, y se levantó y dijo, pastor fulano de tal, y él estaba por allá atrás. El Señor me ha dicho que ya tiene listo tu hogar en el reino. Y él se levantó y aplaudió de felicidad, y a la esposa le dio rabia. Dijo, no es que están declarando tu muerte. Y él dijo, la gloria es para Dios, porque llegó el momento de irme. ¿Qué tan preparado estoy yo para recibir a Jesucristo en las nubes? ¿O qué tan preparado estoy yo para que Jesús me llame ya? ¿Tú estás preparado? Porque aquí la clave es que el pecado no se enseñoree sobre tu vida. Algo interesante que encontramos, y vamos a Segunda de Crónica para terminar aquí.
En el Antiguo Testamento hay un hombre que fue castigado y desechado dentro del templo buscando a Dios. Dentro del templo fue castigado y desechado. Hay muchas historias en la Biblia que nosotros nos sorprendemos cuando las escudriñamos una y otra vez. Cuando uno lee un texto, a uno se le escapan algunas ideas, uno vuelve a leerlo para predicarlo y vienen otras ideas y uno, se me escapó este término o se me escapó esta acción. Ese hombre se llama Uzías. Fue castigado y desechado dentro del templo, el único dentro del templo de Dios buscando a Dios. Eso es lo que pasa cuando el pecado se enseñorea sobre nosotros. A veces no entendemos, pero la reflexión está en que yo debo decirle ya no más al pecado. Ya no más. Ayúdame, Señor. Buscar la ayuda necesaria. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Mas cuando ya era fuerte, Uzías, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Es la posición donde yo estoy, donde yo me hago sentir mayor, pero al fin y al cabo no cuido mi corazón. La Biblia dice, por sobre toda cosa guardada, tienes que guardar tu corazón, porque de él mana la vida. Y la vida es Cristo dentro de nuestro corazón. Nos sorprende porque la fortaleza de Uzías está evidenciada en el versículo 15 de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Noten que Dios lo eligió desde muy niño. 16 años tenía Uzías cuando el Señor le dijo: venga, que lo necesito para ser rey. Y reinó 52 años, si no estoy equivocado, ¿me corrigen? 52 años. Pero Uzías permitió que su corazón se enalteciera para su ruina. Y el enaltecimiento de Uzías se puede evidenciar en los versículos 17 y 19 del mismo capítulo. Todos sabemos que la fama y el poder cambiaron el corazón de Uzías. Pero si bien nosotros no tenemos fama y poder, ¿qué puede cambiar el corazón de nosotros? Es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Pero algo que nos sorprende y que es extraordinario, Uzías no aceptó el consejo de los sacerdotes, quienes lo enfrentaron para llamarle la atención. Él se creyó irreprensible porque tenía autoridad y porque Dios lo había llamado. Y uno de los pecados de Uzías fue la soberbia. En Números capítulo 3 verso 10 dice que en primer lugar Uzías desafía la institución establecida por Dios mismo en Israel. Solo los sacerdotes podían ofrecer incienso delante de Jehová. Pero Uzías dijo: yo también lo puedo hacer. Conociendo la palabra, entendiendo los términos de ella, siendo doctrinado a través de ella, Uzías dijo: yo también lo puedo hacer. Si ellos lo hacen, yo también. Por eso no aceptó el consejo de los sacerdotes. Uzías, tú no puedes quemar. Uzías, no lo puedes hacer. Uzías, no lo hagas. Uzías, aléjate del pecado. Uzías, Yahvé, la ira de Yahvé descenderá sobre ti.
y fueron una cantidad de cosas. Pero dice la palabra que no aceptó el consejo. No lo acepto, no lo acepto. Es como cuando nos rebelamos a no aceptar lo que el Señor nos está demandando. Y hoy nos está diciendo: muerte al pecado. El pecado no puede enseñorear tu vida, no lo puede hacer. Si tú ves que algo está afectando tu vida y que va en contra de la santidad, entonces aléjate de eso. Aléjate, porque si no terminarás perdido. Y así como hay un camino para la vida eterna, hay un camino para el castigo eterno. Y cuando dice eterno, la palabra eterno dice que no muere. Eterno, es un castigo eterno. Así lo estipula la Biblia. Si Dios te ha dado todas las garantías de seguir viviendo, alaba y glorifica el nombre del Señor constantemente. En estos días yo les pedía oración por el pastor Waldo. Todavía está grave por el COVID, por Omicron, o yo no sé qué clase de virus, porque el virus se ha fusionado con toda clase de infección. Un pastor que sirve al Señor. Por eso les pedí oración. Estamos conectados en oración, pero no vamos a decretar ni vamos a declarar: eres sano, porque podemos pasar por encima de la voluntad de Dios. No sabemos qué propósito tiene Dios en su familia y en la iglesia que Él maneja, o que Él manejaba, porque ahora a cargo está la pastora, está su esposa. Quizás Él está peleando por su vida. ¿Y cómo pelea por su vida acostado en una cama? UCI. Si tiene uso de conciencia, pelear por la vida es decirle: Señor, gracias porque aquí estoy. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, aquí hay muchos enfermos. Tal vez eso lo haría yo. Quizás no pensaría ni en mí. Bueno, pienso yo acá que Él no lo hace porque sabe que la iglesia está pensando en Él y que muchos oran por Él. Y por eso Dios lo tiene ahí para interceder por todos los que están allá adentro. Esperemos que Dios lo levante. ¿Cuántos dicen amén? Uzías se llenó de soberbia. Yo lo puedo hacer, no acepto. Es como cuando te dan un consejo y tú dices: no. Y a su nombre, y a su nombre, vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dice la palabra de Dios que se llenó de soberbia contra quienes lo quisieron exhortar, pensando que él podía domesticar a Dios. Los sacerdotes le dijeron a él: Uzías, estás pecando contra Yahvé. Uzías, Yahvé te ha puesto como rey. Llevas 58 años en el poder. Eres un hombre rico, lleno de poder, de fama. Pero Uzías dijo: ni me importa, ni me interesa. Así lo dijo, dentro del templo, porque no era allá afuera, ¿no? Dentro del templo. Dice la palabra de Dios que Dios hizo respetar las autoridades, el sacerdocio que estaba ahí, e hirió a Uzías. ¿De qué lo hirió? Comenzó a salirle una lepra dentro del templo, no fuera del templo.
Para nosotros es todavía más delicado para nosotros, porque no puedo decir dentro de este lugar. Recuerda que tú eres templo del Espíritu Santo. Pablo lo dice en Corintios. Estás diciendo, tú eres templo del Espíritu Santo. No puedes dejar que Dios te hiera como Usías, ¿o sí? Usías recibió lo que merecía. Dios no tuvo en cuenta sus búsquedas anteriores, ni sus logros, ni sus victorias. Dios fue severo con Usías. Sus acciones no se podían disculpar por razones de su juventud o por la falta de madurez, pues era un hombre de mucha experiencia. No podía justificarse. 52 años, bastante experiencia. Pensionado ya con Yahvé. Ya entendía muchas cosas de la Torá. Sabía qué era lo bueno y lo malo. Pero él dijo, no lo acepto. No lo acepto. Tú no le puedes decir a Dios, no acepto que tú me corrijas en esto. No lo acepto. ¿O sí? No puedes. Por eso tú no puedes decir, es que yo soy así y punto. Es que el Señor sabe que yo soy explosivo. No me pueden rayar la cabeza porque me prendo como un fosforito. ¿Sí? Egoísmo, ira, enojo, palabras deshonestas. Uno se sorprende cuando están en cosas pastorales. Una vez yo estuve y un pastor se levantó y le dio una grosería que yo dije, bárbaro, Dios mío, pero qué tremenda grosería. Y no me voy acompañado con una grosería. Tremendo, ¿no? Yo decía dentro de mí, y la iglesia no sabe a quién están siguiendo. Yo creo que el Señor nos llama a nosotros para que nosotros cambiemos, y siempre lo hace a través de la palabra. Mire, tenemos todas las garantías. Hay cristianos que no tuvieron esta garantía. Tú no tienes excusa. No la tienes. Y más aún Cristo, ahora eres salvo por gracia. Todavía Cristo te da la libertad. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6 verso 12, glorificad a Dios, glorificad a Dios. Pero luego dice el verso, se me escapa, el verso 1, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La cuestión está en que tú te dejes dominar. Es que yo no me resisto, estoy dentro del templo, pero cuando escucho esta musiquita, ay, se me calienta la cabeza. Podría decirte que intencionalmente el Señor coloca a esos borrachos ahí para ver dónde está tu pensamiento y tu corazón. Pero yo pienso que la Iglesia Interamericana Peniel tiene a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. En 2 de Corintios capítulo 26 dice que es triste ver 52 años de gloria que se terminen en el descanso, en el canasto de la basura. 52 años de gloria se terminaron en el canasto de la basura. Eso le pasa a muchos pastores. 30 años de gloria, 40 años de gloria terminados en un canasto de basura. Y todavía siguen predicando y todavía siguen echando en la basura. Y lo peor no es eso, son los que lo siguen. ¿Cuántos años tienes tú de victoria?
Respóndete personalmente, ¿cuántos años de victoria tienes tú? Y si los estás echando a la canasta a la basura. Porque si los echas a la canasta a la basura, quiere decir que el pecado todavía sigue enseñoreándose sobre tu vida. A veces es triste, y por eso es que muchos cristianos se van de las iglesias porque buscan otras doctrinas donde no les hable del pecado. Es que a mí me gusta que me hablen de la prosperidad, me hablen de... Y mira, doctrinas predican ese pasaje bíblico diciendo que Uzías fue prosperado. Y se sostienen en la prosperidad, pero no les dicen lo que le pasó a Uzías. No, porque es que eso no... Si no, no me entra el recurso necesario. Yo tengo que embolatar. La Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel. Toma el disfraz de luz y brilla. Y a su nombre. Esto podría sonar injusto para nosotros. Para Israel en su momento también sonó injusto. Y hablaron contra Jehová, y aún el mismo Isaías, profeta del momento, cuestionó a Dios. ¿Sabían ustedes que Uzías era primo hermano de Isaías? Isaías se atrevió a cuestionar a Dios dentro del templo. Cuando el Señor le mostró en el capítulo 6 la visión, los serafines. ¿Y sabe qué hizo un ángel? Por haber cuestionado a Dios, le pasó carbón encendido por sus labios. Ese texto muchas veces se predica mal, pero no saben por qué. A Isaías le pasaron carbón encendido por sus labios. Es que cuestionar a Dios es muy fácil. Favorecer un familiar. No era justo que Uzías se mereciera eso. Ya, con eso le bastó a él para entrar en el templo y verle la visión y el ángel bajar y venga para acá. Usted no le va a pasar lo mismo que Uzías. Cierre los ojos, mijo. Y a su nombre. Dentro del mismo templo. Porque estaban en el mismo templo. Fíjate lo que hace el Señor. El Señor nos muestra de muchas maneras qué es lo que debemos nosotros hacer cuando venimos a este lugar. Dice que Uzías cuestionó a Dios, Isaías, hasta que entró en el templo donde Uzías fue herido y ahí tuvo la visión del capítulo 6 de su libro. Fíjese. Yo creo que nosotros en muchas ocasiones debemos orar: Señor, pasa carbón encendido por mi boca. ¿O no? Claro. Isaías no pidió. Pero nosotros, como ya conocemos la historia y ya sabemos que cometemos errores, ya sabemos que el pecado está en nosotros, Señor, pasa carbón encendido. Porque no quiero dejar el pecado, Señor. Porque todavía sigo con el viejo hombre. Mire, el viejo hombre pasa como este ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Yo me compré un par de chanclas muy bonitas. Y esas chanclas, ustedes saben qué es una chancla. Yo esas chanclas las colocaba en un lugar y las veía, uy, qué chancleta. Y tenía las mismas viejas. Y las colocaba en otro lugar y me las ponía solamente en casos especiales. No dejaba las chancletas viejas. Pero las chancletas viejas no estaban malas, estaban despegándose en algunos lados y se veía pues que ya estaban viejitas. Un día mi esposa me dijo: te voy a botar esas chanclas. Yo dije: no, pero si todavía sirven, ¿cómo me las vas a botar?
Y hace de 2 días comenzó ya a buscar las chanclas viejitas. Pero ¿dónde están las chanclas? Y busque las chanclas. Yo no le he dicho nada a mi esposa, ahora que ya sabe, yo no le he dicho nada. Yo busqué las chanclas, las he buscado. Pero el Espíritu Santo me dijo, tu esposa las botó. Eso es lo que pasa con nosotros con el pecado. Las cosas viejas se van a la basura. Y aquí todas son hechas. Si mi esposa no bota las chanclas, yo todavía sigo con las chancletas. Y hermano, era ilógico. Yo bajaba con ellas, buscaba a Junior con esas chancletas viejas. Y a veces me digo, uy, qué pena con unas chancletas viejas, teniendo las nuevas allá arriba. Eso es lo que pasa cuando el cristiano se enseñorea con el pecado. Sale para todas partes con él. Debe reaccionar y decir, ya no más. ¡Qué pena! Estoy mostrando un mal testimonio. Busco mi vida espiritual. Busco la santidad. Y voto el pecado. Pero no. Botan la gloria de Dios en el canasto de la basura como lo hizo Usías. Y Usías no aceptó. Y no aceptó. Quizás yo podría decir que en el templo estaba esperando Yahvé que él pidiera perdón. Pero él dijo, no acepto y punto. Y automáticamente comenzó en su cuerpo a aparecer cosas extrañas. Sorprendente, ¿no? Por eso cuando tomamos la Santa Cena tenemos que ser cuidadosos. Recuerda que tú eres templo del Espíritu Santo. ¿De qué te sirve estar mal y tomar la Santa Cena? Juicio comes y bebes para ti todo el tiempo. Todo el tiempo. No se puede ocultar que quien llevó a Israel al fracaso fue el pecado. La monarquía que se vivía en ese tiempo. Los reyes perversos. ¿Sabían ustedes que el 70% de los que fueron llamados en el Antiguo Testamento, el 70% no hicieron un trabajo digno delante del Señor? Solo el 30% cumplieron el propósito de Dios. El 70%. Nosotros no tenemos justificación hoy tenemos la Biblia, sabemos las historias, las leemos una y otra vez, nos las comparten una y otra vez. Entonces vamos a reaccionar a las historias. Cuando yo hago estos ensayos o yo hago estos trabajos en el seminario para probarle a los profesores, a algunos profesores, cómo es que la Biblia trabaja, porque ellos tienen unos conceptos totalmente diferentes. Por eso muchos seminaristas salen de allá no para bendecir a la iglesia, sino para atacar a la iglesia. Y hay un pastor aquí en el distrito que tiene 2 seminaristas graduados dentro de su iglesia que no hacen sino cuestionar sus predicaciones y las predicaciones de los demás predicadores. No salen a evangelizar, no participan en ningún servicio. Es que ellos son doctores de la ley. Y a su nombre. ¿A qué vienes tú aquí a este lugar? Porque tú vienes con un propósito. Y ese propósito, yo creo que es alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de saludar a tu hermano y verlo otra vez. Dios te bendiga, mi hermano. Uy, qué bendición. Y sería bueno que tú no saludes a los mismos 5. No, hoy, el domingo pasado saludaste a aquellos 5, hoy saludas a los otros 5, porque no los puedes saludar a la vez. Pero no siempre saludamos a los mismos 3, a los mismos 5. No le decimos a los demás, uy, me alegra verte nuevamente. Yo creo que el propósito de nosotros es mostrar siempre ese amor, y siempre lo hacemos.
Aquí tenemos 2 visitas. Y yo creo que el Señor, Cristo, muestra su amor. Dios muestra su amor para con nosotros, para que nosotros mostremos a Cristo a ellos. Y qué mejor que darles una bendición, darle la mano y decirle que el Señor tiene grandes propósitos para su vida. Porque eso es lo que quiere el Señor. Somos templo del Espíritu Santo, dice Pablo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes? Y les fue entregado por Dios. Por eso ustedes deben de cuidar el templo. No solamente este templo físico, sino el más importante, ustedes. Ustedes sostenerse en santidad para siempre ver la gloria de Dios constantemente. Yo creo que cada vez que nosotros recibimos una enseñanza, cada vez que nosotros recibimos palabra de Dios, cada vez que entramos a este lugar, siempre hay un propósito en nuestras vidas. Siempre lo hay. Siempre. Y yo creo que tu pensamiento es totalmente diferente. Algunos vienen con carga, las tiran y se van en el nombre de Jesús, pero otros las tiran allá afuera y después salen y miran alrededor cuál será la mía y cogen la que no es. Eso hacía Usías. Pablo corrige a los romanos, por eso les muestra a Adán y les muestra a Cristo. Pablo por eso habla de la justificación al principio de los capítulos. Pablo lo que quiere es que la audiencia judía se salve y no se someta a la esclavitud de Roma y a la esclavitud del pecado. Eso es lo que quiere Pablo. Y Pablo sigue hablando constantemente en la carta para entregar siempre una bendición. En el versículo 7 del capítulo 7, Pablo dice, se enfatiza el pecado que mora en ti, el pecado que mora en ti, para corregir lo que está defectuoso dentro de tu vida y tú sigas siendo constituido como hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y sí que lo somos. Y el propósito de Dios para con nosotros es que nosotros nos mantengamos en santidad constantemente. Colócate de pie. Recuerda que necesitas hacer algo, y es saber. Eso es lo que necesitas hacer. Saber de que la palabra de Dios siempre te está brindando todas las garantías para que tu salvación permanezca, para sostenerla. Cierra tus ojos y háblale al Señor, dile al Señor. Yo creo que es el momento de tú decirle al Señor, si hay en tu corazón afectado, si está afectado por el pecado, es el momento de decirle, Señor, mira lo que está pasando en mi vida, Señor. Yo creo que es fundamental darle muerte al pecado. Padre, te doy gracias una vez más, Señor. Gracias porque tu presencia ha estado en medio de nosotros. Gracias, oh Dios, porque cada día, Señor, Padre Celestial, que pasa, esa presencia tuya se consolida, oh Dios, en nosotros como iglesias. Gracias, Señor, porque es tu presencia la que nos da fuerza para avanzar, Señor. Gracias, oh Padre Celestial, porque también al estar aquí, Señor, un día como hoy, es como estar allá en tu casa, oh Dios. Saber de que tú, oh Dios, nos entregas los correctivos necesarios para nosotros buscar una vida espiritual digna, oh Dios, ante tu presencia. Padre Celestial, gracias
por todo lo que has hecho, lo que harás y lo que seguirás haciendo, Señor, en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús, te pido que estés ayudando a la iglesia, oh Dios, en el nombre de Jesús. Padre, que tu presencia esté siempre, constantemente, oh Dios. Tu Santo Espíritu esté limpiando, Señor, la mente y el corazón. Y así de igual forma, Señor, de manera especial, te pido, Padre Celestial, por mi hermana que ha venido hoy al servicio, Dios. Y que tú le has mostrado de una u otra manera, oh Dios, que las redes sociales están infectando la mente y el corazón, oh Dios. Padre Celestial, le han mostrado de manera física, a través de consejería, oh Dios, a través, Padre, de sus hijos, Señor. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que tu presencia, Señor, hoy le esté dando claridad que el pecado no puede enseñorearse, oh Dios. Y el no hacer lo bueno se cuenta como pecado. El no recibir un consejo para bendición, oh Dios, se está contando como pecado. Por eso en el nombre de Jesús te pido, oh Dios, que mi hermana sea libre, oh Dios. Y aún te pido, Padre Celestial, por las demás. Padre Celestial, puede que alguno tenga una dificultad, Señor, con el alcohol, con el cigarrillo, Padre, con la ludopatía, Señor. Puede que alguno tenga una dificultad, oh Dios, con la ira, con el enojo, con la soberbia, oh Dios. En el nombre de Jesús te pido que tu presencia, tu Santo Espíritu, oh Dios, ahora mismo, Señor, Padre Celestial, esté tocando, Señor, y esté creando conciencia, Señor, que se debe alejar del pecado ahora mismo, oh Dios, en el nombre de Jesús. Pedir que tu presencia, Señor, siempre esté fortaleciendo la vida espiritual, oh Dios, y que el amor tuyo, oh Dios, a través de Cristo esté reinando, Señor. Padre, muchas gracias, porque yo sé que así es. Tú brindas las garantías, oh Dios, todos los días. Al momento de levantarnos, al momento de acostarnos, tú estás ahí constantemente, Señor, entregándonos todo lo necesario para nosotros entender lo que tú nos quieres, Padre Celestial, entregar. Y puede ser de muchas maneras, Señor. En nuestra vida física, en el matrimonio, en nuestra vida familiar, Señor, en nuestra vida laboral, oh Dios.